Entonces, yo quería cambiar de pregunta también, de tema. Sí, Este, y yo quiero saber, si, yo entiendo, creo que The Spartan John es ateo. No sé en tu caso, y Cuervo. yo soy, bueno, yo no soy propiamente ateo, pero tampoco cristiano. Ok, Soy un panteísta con dudas sobre si puede existir su Dios impersonal o no. Yo soy un ateo militante. ok. ¿Me pueden decir por qué son panteístas o ateo militante o por qué están en contra del cristianismo? Bueno, yo por mi parte, pues soy panteísta simplemente porque no niego la posibilidad de que pueda existir un Dios. Bueno, una fuerza creadora, más que un Dios para mí, Sí, ya que el universo se originó de la nada o qué. Bueno, digo yo. O sí. sea, tengo la duda. No sé si puede existir o no una fuerza creadora, pero si existe, pues, bueno, yo no creo que tenga nada que ver con ninguna Biblia, con ningún Mesías, ni nada de eso. Yo creo que es simplemente una fuerza que nos creó y que luego ya nos dejó hacer lo que quisiéramos sin preocuparse. Ok, Yo por mi sí. parte, yo por mi parte soy un ateo militante porque simplemente veo absurdo a un Dios que prácticamente posee un comportamiento moral mucho menor que el de un niño de 5 años, porque es absurdo y porque por sí mismo es un Dios autocontradictorio. Por un lado, por un lado, ese Dios te pide que lo ames a cambio de no castigarte, y eso es lo propio de el mismo comportamiento que tendría un marido golpeador, por ejemplo. Bueno, sí, ahora vamos a ver qué opina nuestro amigo Félix de mi punto de vista y del tuyo. Sí, bueno, en tu caso, Cuervo, tú me das a entender que eres agnóstico, porque si dices que Bueno, un puede haber, panteísta agnóstico. ok, entonces pues yo sí creo que me parece lógico, razonable que Dios, el Dios del cristiano, del cristianismo, el Dios de la Biblia, porque si existe un Dios, obviamente el ser humano, todos nosotros tenemos preguntas, con preguntas como por ejemplo filosóficas que son como por ejemplo, ¿quién soy? ¿Por qué estoy aquí? ¿A dónde voy cuando muero? Bueno, sí, Entonces son pues preguntas son interesantes. preguntas exactas que se hace todo ser humano y entonces pues Dios como nuestro creador nos conoce, sabe que nosotros tenemos estas dudas, tenemos este misterio y por tanto, yo creo que lo más lógico es que Dios como persona, como un ser también lógico, sí que la lógica viene de Él y la razón, nos deje un libro diciéndonos pues quién nos creó, cómo hizo el universo, preguntas sobre a dónde vamos después de la muerte. O sea, yo creo que eso es un Dios amoroso, un Dios que se preocupa por su... Yo creo que un Dios que no se preocupa por su creación, creo que eso es lo que predica el deísmo. Yo creo que los deístas creen que, ok, Dios, creen en un Dios, en un creador, pero no interfiere con su creación. Y entonces, pues, los deja solos. Y yo creo que eso no es ser un buen padre o un buen Dios, un Dios bueno y amoroso. Yo creo que un Dios amoroso es aquel que interfiere con su creación, nos da las respuestas a estas interrogantes y, y el Dios cristiano, aunque yo sé que muchos ateos militantes, como en el caso de Spartan John, lo ve como un dictador, lo ven como un ser maligno, un monstruo cósmico. Sin Bueno, embargo, eso es porque en la Biblia hay decretos bueno, decretos que se contradicen y decretos que el Antiguo Testamento que establecen una moral que hoy por hoy establecen una moral que hoy por hoy ya no funcionaría y una moral que de hecho cualquier persona que la apoyaría sin duda tendría que estar en una cárcel o en un psiquiátrico, sí. matar mujeres que fueron violadas pero que no pidieron ayuda y todavía obligarlas a casarse con su violador. Ah, sí, eso es el Deuteronomio del 22, del 28 al 29. Sí, yo tuve un debate anterior con un ateo, Jorge, Jorge Pérez, y entonces pues él me citaba lo mismo. El problema es esto, el problema es que están citando textos del Antiguo Testamento que tienen que ver con la nación judía, no tienen que ver con el cristianismo. Yo recuerdo que ese ateo también me mencionaba sobre la esclavitud y decía que nosotros los cristianos somos esclavistas, cuando nosotros los cristianos no tenemos esclavos. Esas son cosas que tienen que ver con el Antiguo Testamento, que tienen que ver con los judíos, y es una contradicción porque fueron los cristianos los que abolieron la esclavitud.
Y la esclavitud que habla la Biblia en el Antiguo Testamento es bien diferente a la esclavitud racial, la cual nosotros sabemos, conocemos comúnmente, como por ejemplo, principalmente nosotros los latinos, porque sabemos que muchos de los indios de nuestros países, como los aztecas, los taínos, los incas, fueron, y los africanos, fueron esclavos de los españoles y fueron maltratados, asesinados, Sí, pero ese no es el tipo de esclavitud racial que habla la Biblia. De hecho, en el Antiguo Testamento, si tú vas a Éxodo, vas a ver que Dios estaba y está en contra de la esclavitud, porque dice, porque Dios libertó, sacó a su pueblo de Israel, a los judíos que estaban siendo esclavizados por los egipcios, y castigó de hecho a los egipcios por esa maldad. Como yo le había dicho a Jorge en un debate anterior, eh, cuando la Biblia habla de criados, de siervos, o sea, está hablando, era como una forma de pagar una deuda en el Antiguo Testamento y se habla de que se debía tratar, principalmente en el Nuevo Testamento, cuando habla de cristianos que eran amos o esclavos, que se trataran como hermanos, o hermanos en Cristo, que no hubiera ningún tipo de maltrato porque somos una familia espiritual, y que pues cada uno hiciera su trabajo dignamente, pero sin considerar el uno o el otro inferior o superior. Sobre lo de las mujeres, también eso tiene su explicación, porque en las leyes del Antiguo Testamento sí, tienen leyes que son estrictas, sí, y tenían sus castigos, fuertes. pero eso no primero eso era, de nuevo, eso era con Israel, el castigo se aplicaba tanto al hombre como para la mujer no estaba, si una mujer era violada, hay textos en la Biblia que dice que podía ser, se le daba pena capital al violador, o también se decía que si la mujer estaba de acuerdo, porque, o sea, estamos hablando de una época diferente, donde una mujer, pues, que no fuera virgen, pues, un hombre, pues, no la iba a tomar como esposa, pero si la esposa quería, eh, por razones económicas o por alguna otra razón, no estoy muy familiarizado con esos pasajes, pero sí sé que la mujer, si no quería, el hombre se le podía dar pena capital, si la mujer quería estar con él, pues también lo podía hacer, pero era una decisión de la mujer. Mm, Eh, no sabía eso. si hay textos sobre eso, quizás pueda después entrar en ese, o sea, buscar esos versículos para dejarles saber. Pero mi punto principal, esto es lo que siempre traigo, es una contradicción atea. Cuando se trata de juzgar a Dios de malo, o a los cristianos o a los judíos, o sea, hablar de la existencia de la moral, hablar de la existencia del mal, cuando desde el punto de vista atea, estas cosas no existen. O sea, la moral del bien y del mal, objetivamente hablando, no existe. O sea, es como una Bueno, para contradicción. mí, Yo bueno, soy para... ateo y tengo moral. Ah, Yo soy ateo y tengo moral. Sí, bueno, para mí, bueno, es que es verdad, o sea, la moral es subjetiva. Por ejemplo, para un violador, obvio, si yo le pregunto a un violador por qué hace las cosas, yo no creo que el violador me vaya a decir, ah, bueno, es que yo violo mujeres porque soy una mala persona y me divierto mucho haciéndolo y porque no tengo moral. Al Entonces su contrario, moral no sirve. Su al moral no contrario, sirve. sí, al contrario, si le preguntas a un violador, este te va a decir, ah, no, yo soy un buen tipo, lo que pasa es que, bueno, fue la vida la que me llevó a esto. Aparte de que, no sé, a mí me violaron cuando yo era un niño, y si yo puedo vivir con esto, entonces las mujeres que violen también pueden. O no sé qué te vayan a decir, pero algo te van a decir para justificar lo que hacen. Una persona que haga cosas así, Alguien me dijo, no creo que se vea a sí mismo como malo. alguien me llegó a decir que los psicópatas siguen una moral pragmática. Sí, bueno, pero si la moral objetiva, o sea, si las cosas que están mal fuesen objetivas, entonces las personas que hacen ese tipo de cosas malas no existirían, o simplemente sí existirían, pero se verían a sí mismos como malvados. Bueno, es mi opinión sobre el criterio sobre el bien y el mal. Lo objetivo es el daño que tú puedas hacer por tus actos. El daño que tú ocasiones por tus actos, eso no está sujeto a discusión. Lo que sí se pone a discusión son los motivos de por qué cometes tus actos. sí, yo quiero aclarar que yo no digo que los ateos, como por ejemplo el compañero aquí, de Spartan, John, no puede hacer obras buenas.
A mí me parece un tipo simpático, a pesar de que hemos, o sea, hemos hecho comentarios así muy fuertes, pero yo no digo que los ateos son malas personas, o sea, yo no digo que los ateos, y ningún apologista cristiano dice que los ateos no pueden hacer acciones que son objetivamente buenas. Nosotros Papa Francisco lo dijo. nosotros lo que decimos es que no tienen ninguna base, ningún fundamento para su base, para su moral. Este, lo de y que sin Dios todo es relativo. O sea, entonces, si no existe Dios, entonces la moral sería subjetiva y sería una cuestión de preferencia o una mera opinión personal. Ahora, otra cosa que yo quiero añadir es que podemos criticar la Biblia, todo lo que queramos, pero aún así eso no prueba la no existencia de Dios. Así que yo quisiera preguntar, por lo menos en el caso de The Spartan John, qué razones o evidencias él tiene de que no, ya que él es un militante ateo, qué pruebas él tiene de que Dios no existe? Lo que no, para empezar, los negativos no se prueban. Lo que tú sí puedes probar es que hay un vacío. Bueno, No puedo probar lo que no existe. No puedo probar lo que no existe, pero sí puedo probar que hay un vacío en donde se supone debería haber algo. Bueno, en mi caso, pues, bueno, para mí simplemente lo contradictorio no existe para mí. O Exacto. sea, como es que lo digo, por ejemplo, un Dios que siendo el ser más poderoso de la galaxia, por así decir, y lo mejor que hace para que creamos en él es simplemente dar un libro, pues, bueno, eso para mí es contradictorio. Y bueno, pues, bueno, como es que lo Sí, explico, bueno, simplemente lo contradictorio para mí no existe. yo, Y ya. sí, Y yo, no, y a ese Dios como tal no le veo mucha lógica. Yo le veo más lógica a mi Dios impersonal, bueno, a mi fuerza creadora impersonal que, bueno, si es que existe, claro, que creó el universo y ya. Aparte de que un Dios que supuestamente dice que está contra el mal, pero que no hace, pero que respeta el libre albedrío de una persona que viola o que mata para luego supuestamente mandarlo a un infierno cuando esta persona ya sabría que todo lo que haría el sujeto ya después en su futuro y eso, bueno, a mí me resulta contradictorio. Y sí, ahora dejemos que nuestro amigo Félix opine. ok, yo sí creo que los negativos se pueden probar, porque por ejemplo, para dar dos o tres ejemplos, si yo digo que la Tierra no es plana, eso es un negativo que yo puedo probar. Si hablamos de seres como por ejemplo, los ateos les gustan mencionar mucho los unicornios El color, unicornio rosa invisible, que es el dios exacto, paródico. exacto, el unicornio rosa color invisible o Monesbol, el Sí, monstruo de espagueti ese es otro. que supuestamente pues, es un ser material, pero a la misma vez invisible. Ok, eso viola la ley de la contradicción y por tanto no pueden existir, porque se contradicen. Y también me parece contradictorio que los ateos le exijan muchas veces a los creyentes evidencias o argumentos a favor de nuestra creencia en Dios cuando ellos no tienen evidencias para soportar, para apoyar su propia postura. Y yo creo que cuando dicen no tengo que probar un negativo, es como, en primer lugar, es como si fuera una admisión de que no tienen pruebas para defender su ateísmo y de que no tienen pruebas y es una forma y también lo veo como una forma de evadir la pregunta. O sea, uno le pregunta, bueno, si tú dices que no hay un Dios de forma, o sea, eso suena como una declaración, una afirmación, una aseveración, como una verdad absoluta. Bueno, pues si tú quieres que yo acepte eso, pues preséntame evidencias, preséntame pruebas. Si yo estoy mal y tú estás correcto, ¿dónde están las pruebas? Y eso pues también me parece contradictorio de parte de los ateos militantes. Ok, y Pues te das cuenta, Félix, que si llegamos a tener conocimiento de que un Dios existe, ya no necesitarías fe para creer en él. Todas las personas mínimamente inteligentes y que saben utilizar su cerebro creen en lo que sí existe y creen en lo que sí funciona. No,
No se puede creer en lo que no existe. Y si hay personas que siguen creyendo en lo que no existe, es por algo llamado adoctrinamiento. Bueno, eso sí suele pasar en las Así familias. como yo sé, Ah, así ah, como yo sé que los automóviles y las mariposas existen, un Dios de saber yo que existe, ese Dios ya no me pediría fe para creer en él. Es más, un Dios no necesitaría crear religiones para creer en él. sí. Yo por mi parte soy ex católico. Yo vengo de una familia católica, por lo menos yo. Sí. O sea, y por eso, bueno, sé cómo se siente nuestro amigo cada vez que ve a un sujeto como yo, ya que, bueno, ellos mismos ya que, bueno, tengo familiares que son cristianos, bueno, católicos, que es parecido. Bueno, tengo familiares que son católicos, así que, bueno, sé cómo se siente nuestro amigo. Él, bueno, Sí, él hace, bueno, porque cree que nuestro camino es el equivocado. De hecho, todas las sectas de los cristianas tienen un objetivo en común. Todas creen en el mismo Dios, solamente que los católicos, por decirlo así, dan crédito a otras figuras de la Biblia. Reconocen que ellos también tuvieron influencia en el cristianismo, cosa que los evangélicos no reconocen. Mm. um, ¿Y me toca a mí. algo que quiere decir nuestro amigo Félix? Ok, ok, primero para empezar, la palabra fe, cuando hablamos de la fe cristiana, según su definición, y se puede buscar el diccionario bíblico sobre eso, es una fe razonable basada en evidencias. O sea, hay diferentes tipos de fe. Puede haber una fe ciega, eh, basada ciegamente, sin evidencias. Pero como por ejemplo dijo Jesucristo cuando hablaba a sus discípulos y les decía que Él era el Señor, que Él era Dios, Él le decía a sus discípulos que no creyeran simplemente porque Él lo dijera, sino por las obras que Él hacía. O sea, como por ejemplo los milagros, la resurrección, las profecías que se cumplían del Antiguo Testamento que se habían cumplido en Él. O sea, la Biblia exhorta, enseña que tengamos fe en Dios, que tengamos fe en Jesucristo, pero basada en evidencia. Por ejemplo, hay algunos ateos que no creen en la existencia de Jesucristo, pero hay historia, hay mucha De hecho, evidencia histórica. yo tengo una amiga que dice que se mantiene escéptica a la existencia de Jesús, pero ella no cree ni por un segundo que él haya sido hijo de Dios. O sea, ella sostiene que Jesús Sí, pudo haber existido, pero que no es hijo de Dios. sí, a eso yo voy. Pero quiero primero aclarar esto de la palabra fe, porque la palabra fe, en términos cristianos, significa eso, es una fe razonable, basada en evidencia. Por eso es que muchos apologistas cristianos han escrito libros, argumentos. Uno de ellos, por ejemplo, es el argumento del diseño, el argumento del ADN, el argumento cosmológico del Kalam y muchísimos más que demuestran que sí hay un Dios. Aunque no vemos a Dios, aunque no hablamos directamente con Dios, por lo menos en el caso de muchos de nosotros los cristianos, como estoy hablando con ustedes, pero el universo en sí, el mundo natural, la complejidad, su orden, indican que debe haber un diseñador inteligente. Ahora, en mi caso, pues yo soy, como ustedes estaban diciendo, yo soy bautista, no soy católico, mi esposa es católica, y ¿Puedo hacer un tiempo fuera? aunque ¿Puedo hacer un tiempo fuera? ya estoy Un tiempo terminando, fuera. ya estoy ¿Qué terminando. significa Tú eso, dices, Esteban? no, Ah, tú dices, Nobel Eagle, que la fe, tú dices que la fe cristiana es razonable, Sí. pero ya está basada en evidencias. Pero ¿qué le tienes que decir a aquellos creyentes que simplemente creen en Dios, resuelven el conflicto ciencia contra Biblia a favor de la Biblia, pero ignoran toda evidencia presentada actualmente? Ok, tú dices, déjame ver si te entiendo. Tú estás diciendo que hay evidencias científicas que van en contra de creencias cristianas. ¿Eso es lo que estás diciendo? No, a lo que voy es que si tú dices que la fe cristiana es razonable, Sí. si tú dices que la fe cristiana es razonable, ¿qué le tienes que, porque está basada en evidencia, qué le tienes que decir a aquellos creyentes que abogan a favor de la religión, pero ignoran toda evidencia presentada? Sí, lo que pasa es que no todas las religiones, obviamente,
no todas son iguales. Y a eso iba también. Yo soy bautista, mi esposa es católica. Y tenemos diferencias. Tenemos algunas diferencias, eh, algunas doctrinas en las cuales no estamos de acuerdo. Claro, nos toleramos, nos respetamos, nos amamos. Ah, Pero como dije, no todos los creyentes tienen las mismas creencias. La cuestión es, por eso es que a veces cuando cuando hablo con ateos, pues, y me hacen la pregunta, ¿quién creó a Dios? O si Dios existe y creó el universo, pues, ¿cuál es el Dios verdadero entre todas las religiones que hay? Bueno, para eso entonces tendríamos que hacer un análisis comparativo. O como por ejemplo cuando traigo el tema de la, ¿cómo es que se dice? De Pascal, el, ¿cómo es que se dice? Tengo un video sobre eso y se me olvidó la palabra. Pero de todas formas, muchos ateos preguntan, bueno, ¿cuál es el Dios verdadero entonces? Para eso habría que investigar. Y eso pues tendría sentido si se hiciera entre creyentes, entre un religioso y otro religioso, como por ejemplo un musulmán por ejemplo, ellos no creen que Jesucristo es el Hijo de Dios, como tú dijiste, Spartan John. Pero eso sería cuestión de comparar el Corán con la Biblia y entrar pues en esos tipos de debate que suena bien interesante, me gustaría hacer en un futuro con otro creyente. Pero en este caso de ateos o agnósticos con quienes estoy hablando, pues tendríamos que primero hablar si hay un Dios, si existe un Dios. Y entonces yo creo que argumentos que nosotros traemos los cristianos, como por ejemplo el argumento cosmológico del Kalam, la información biológica en el ADN, el argumento del diseño, me parece algo bien lógico. O sea, un diseño pues implica un diseñador inteligente. Estos son ejemplos de que nos indica que tiene que haber un Dios. Y entonces una vez que lleguemos a una conclusión y estemos de acuerdo de que hay un Dios, pues entonces nos tocaría averiguar cuál es ese Dios verdadero. Pero ¿Entiendes? ¿qué nos dice? Pero ¿qué nos dice de un diseño inteligente? Un universo donde prácticamente no puede haber vida. Un universo, un universo el cual no podamos colonizar antes de que nosotros nos extingamos. Por ejemplo, ahora tenemos nuestro planeta, ahorita está en un momento bastante crítico en el que su futuro prácticamente depende de nosotros y nuestra descendencia. Y si nosotros no nos ponemos las pilas, vamos camino a la extinción. Sí, yo creo que yo, yo como cristiano la respuesta te lo daría de acuerdo a las escrituras. O sea, la Biblia dice que Dios hizo la tierra para que fuera habitada. No dice que hizo algún otro planeta o alguna otra galaxia para que hubiera existencia de extraterrestres. Yo no creo en los extraterrestres, porque por eso yo por mismo. mi parte no creo como tal, pero no niego la duda, ya que el universo es muy grande y no conocemos todos los planetas. Sí, pues como iba diciendo, el ajuste fino es otra cosa que demuestra que la posibilidad, esto de que haya vida en la Tierra, parece haber sido diseñada para que sostenga la vida humana. Esto de que pues tenemos una atmósfera, de que la Tierra, la gravedad de la Tierra, la distancia que tenemos eh, por la que la Tierra no está muy cerca del Sol o ni muy lejos del Sol, sino que está en la posición indicada para que haya vida y muchas razones científicas más, o sea, demuestran la complejidad que hay en el universo y dan a entender que fue puesto allí por un creador, por un diseñador, exactamente para que hubiera vida en esta tierra, para que existiéramos nosotros los seres humanos. Y la complejidad de la vida y el universo también son muestras, a mi entender, que tiene que haber un diseñador inteligente detrás de todo esto. Y será parte del diseño inteligente, y serán parte del diseño inteligente las carreras predatorias. ¿Qué significa eso? Sí, yo tampoco sé qué es eso. Hay que recordar que cuando Dios supuestamente creó todo, entonces todos los seres vivos del planeta, habidos y por haber, convivían en un solo espacio de tierra, independientemente del clima o independientemente de las cadenas predatorias. Bueno, Algo que por lógica es imposible. Nosotros, obviamente, entonces no podríamos estar al lado de leones. Una pregunta.
Sí, no entendí muy bien, Bueno, pero que cuando hablaremos sobre la opinión personal sobre el aborto, curiosidad. ok, Cuando, está cuando bien, quieras, está bien, pero una cuando cosa que yo quieras. quiero, para terminar con este tema de la existencia de Dios, yo quisiera concluir diciendo que nuestra fe es una fe razonable por las razones que yo he dado, y que el ateísmo eh, habla de que muchos ateos dicen que la fe es cosa de tontos, pero sin embargo los ateos tienen fe. Tienen la fe de Bueno, que, tienen la fe de que no hay Dios, tienen la fe de que no hay vida después de la muerte y otras cosas más. Tienen la fe de que la vida surgió de materia muerta y muchas cosas más, o que el universo vino de la nada. Y solo una pregunta. estas son cosas que hay que recordar que no tienen evidencias. Y eso yo lo considero una fe. A diferencia de la fe cristiana, que es una fe razonable basada en pruebas, en evidencia, en argumentos que son lógicos. Sin embargo, la fe atea es una fe ciega que no tiene pruebas, no tiene evidencia. Esa sería mi conclusión. Por Sobre lo el, menos está comprobado que nosotros los seres humanos seríamos infelices si fuéramos inmortales. Sí, solo una cosita. Solo una cosita, Félix. sí, Eso que dices es fe o esperanza. Porque, por ejemplo, si yo, vamos a suponer, si yo espero que en un país avanzado se respeten más la igualdad de sexo y la igualdad de color, o sea, si yo espero que así sea, ¿estoy teniendo fe o estoy teniendo esperanza en que así sea? Yo también quiero aportar algo, porque cuando normalmente hablamos de fe, hablamos más que nada en un lenguaje coloquial. Por ejemplo, decir, yo tengo fe en que voy a tener muchas grandes ventas hoy. Sí, pero Aquí no se habla de religión, aquí no se habla básicamente de religión, aquí simplemente se habla como parte de un lenguaje coloquial. sí, pero que me responda la pregunta Félix. bueno, sí, si te refieres a la creencia en Dios, pues nosotros, o sea, el cristiano, como dice en Corintios capítulo 13, nosotros tenemos fe y tenemos esperanza. Tenemos la fe en Dios, en su palabra, tenemos la fe de que hay un Dios y que va a cumplir sus promesas establecidas en la palabra. Así que con relación a los derechos de igualdad, pues como dije en un debate anterior, los derechos de igualdad vinieron de parte de los cristianos. Hay apologistas ateos que así lo admiten. La ciencia vino de parte de los cristianos. Los derechos de igualdad, la abolición de la esclavitud, los derechos civiles como por ejemplo Martin Luther King, Bueno, fue un pero pastor bautista. O sea, ah, nosotros estamos en pro y defendemos los derechos de igualdad, no estamos en contra. bueno, y a mí me parece bien, pero yo no creo que esos cristianos hayan hecho eso solo por salsar y ya. Ellos lo hicieron, bueno, porque actuaron y porque sabían actuar. Para mí. Y Bueno, porque tenían empatía con el prójimo, y porque tenían empatía con el prójimo. bueno, muchos cristianos hacen estas acciones por empatía y por su fe cristiana, por ambas cosas. El mismo Martin Luther King decía que somos iguales porque estamos todos hechos a la creación, todos estamos creados a imagen y semejanza de Dios, sin importar tu color de piel y sin importar si eres mujer o si eres hombre. Y la Biblia ¿Y por también qué enseña Dios eso. permite? ¿Y por Sí. qué Dios permite entonces que entonces todavía haya discriminación entre nosotros, que todavía haya gente que siga discriminando a los negros por ser negros? Bueno, Bueno, según yo entiendo, pues, según los cristianos, bueno, no sé si según Félix así, pero según muchos cristianos, es que simplemente Dios respeta su libre albedrío, pero exacto. luego espera que se mueran para que supuestamente vayan a un infierno o a un cielo que no se sabe si de verdad existan. O sea, como tú ¿Me dijiste, se equivoco? debe al libre albedrío. O sea, no se puede culpar a Dios por las decisiones que hace una persona. O sea, Dios le ha dado libre albedrío al hombre, exhorta al hombre a que nos amemos unos a otros, que ame a su enemigo, pero eso es decisión, pero Dios tampoco obliga. O sea, Y en es tu eso tienes decisión. razón, en eso Ujú. tienes razón. Por ejemplo, en México, pero también no puede actuar acaso Dios de modo que lo haría cualquier padre humano. Es decir, un padre humano puede perdonarte, tu propio padre te puede perdonar si Y la puede evitar riegas en algo. que un hermanito mate a otro si ve que está a punto de hacerlo. Ajá, Sí, pero entonces tu eso, padre te puede perdonar por cualquier falta que hagas, e inclusive
e inclusive como decimos aquí en México, podemos simplemente recoger los cachitos de aquellos hijos, podemos recoger los cachitos de aquellos hijos que se desviaron del camino. Bueno, Dios no puede hacer eso. bueno, solo una cosita que, o sea, tampoco hay que tomar literalmente eso. Por ejemplo, un padre, bueno, puede perdonarle muchas cosas a sus hijos, pero hay ciertas cosas con las que sí no podría perdonarle, como que, por ejemplo, mate a alguno de sus hermanos o algo así. Eso sí me parece que no debería. Obviamente ningún padre permitiría eso. Sí. Ok, me toca. Este, Ok, pero solo una preguntita. sí, dime. Seguimos con el tema este sobre si puede existir un Dios personal, un Dios impersonal como el mío, o si simplemente no exista, o pasamos a la opinión sobre el El aborto, aborto. que, bueno, yo solo quiero dar mi opinión y quiero ver qué opinas tú y qué opina Esparta. Ok, me parece bien. Me parece bien. Muy bien.